Modelos económicos en México 1970-1982. Modelos económicos en México previos a 1970. Los modelos y las teorías económicas responden a ideologías, intereses y a momentos históricos definidos. La historia del pensamiento económico es una obra de la economía que analiza esas ideas. A fines del siglo XIX, algunos intelectuales escribieron textos sobre la economía. Al conjunto de esas teorías se le conoce como economía neoclásica, dado que sustituía a la teoría clásica. Uno de los postulados más importantes de los autores neoclásicos fue la teoría del equilibrio general, iniciada por Walras. Se parte del hecho de que un mercado se forma por oferentes, que se lleva sus mercancías para ser vendidas y demandantes para que están buscando comprar algo. Esa teoría postula que todos los productores que llegan al mercado siempre encuentran un comprador y se acuerdan un precio determinado. Viendo el tema desde una perspectiva macroeconómica, se espera que un sistema donde oferentes y demandantes actúan siendo sus propios intereses se llenen en un equilibrio en todos los agentes, sin necesidad de acción externa. El debate de las ideas clásicas y neoclásicas fue una constante durante los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. Estas discusiones se interrumpieron ya que la Primera Guerra Mundial trajo nuevas ideas acerca de cuán importante era el gobierno en la economía. En 1929, en medio de la severa crisis económica en Estados Unidos, que afectó a casi todo el mundo, estas ideas cobraron más fuerza. Una crisis económica urge cuando las actividades de producción, de consumo y de comercio se ven disminuidas. Se puede decir que es la fase baja del ciclo económico. John Maynard Keynes desarrolló la teoría acerca de la intervención del gobierno económico tan importante en la realidad socioeconómica mundial, que además de la economía clásica y neoclásica, ahora existía la economía keynesiana. En síntesis, la propuesta keynesiana señala que el gobierno debe tener un papel importante en la economía. Por ejemplo, se puede usar el dinero recabado en impuestos para demandar bienes y servicios y hacer una producción creciente. Las ideas de Keynes tomaron fuerza debido a los estragos de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. El contexto global no era el propicio para esperar que los oferentes y los demandantes de bienes y servicios llegaran por sí solos, un equilibrio general. Al contrario, la devastación y la tensión social exigían la intervención de gobiernos fuertes. Los servicios básicos deben garantizarse, además de la educación, la seguridad, etc. El gobierno recauda impuestos y los usa para incentivar la economía y el consumo de los ciudadanos. México es considerado en la actualidad un país neoliberal, es decir, la mayoría de las empresas que producen en los países son privadas, mientras que en China el gobierno es propietario de las compañías porque su economía es comunista. Las ideas del estado de bienestar fueron dominantes en las decisiones políticas que se tomaron desde la Segunda Guerra Mundial y hasta 1970. No existía duda de que era el gobierno que podía hacer que todo lo posible para mejorar las condiciones de vida de los habitantes. A partir de los 70, muchos países comenzaron a combinar esas ideas con otras provenientes que su mayoría eran teoría neoclásica. En México, durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, se implementaron algunas ideas del Estado benefactor y el gobierno tuvo un papel más activo en la economía. Durante el cardenismo, las expropiaciones tuvieron vital importancia. Por ejemplo, el campo que había sido uno de los mayores problemas para la sociedad mexicana antes y durante la Revolución Mexicana tomó relevancia cuando Cárdenas realizó el reparto agrario más grande del país. Para ello impulsó una reforma mediante la cual las tierras pertenecían al Estado y a los grandes propietarios fueron extraídas a los campesinos en forma de ejidos. Tiempo después vino la expropiación petrolera, consecuencia del enfrentamiento entre los dueños de las empresas extranjeras.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana exigió frente a los tribunales un salario justo por parte de sus patrones. No lo lograron adquirir. Esto benefició por lo que Cárdenas optó por nacionalizar el petróleo y las distintas compañías que se encargaban de su extracción en Pemex. El gobierno de Cárdenas tenía una parte ideológica relacionada con el nacionalismo. Se hizo énfasis en la necesidad de impulsar las industrias nacionales y esto veía reflejado en el modelo económico de sustitución de importaciones. Sustitución de importaciones. La comunicación entre los países era compleja. Los costos de transporte eran mucho mayores a los de hoy. Por eso algunos países latinoamericanos, incluyendo México, vieron la oportunidad de implementar el modelo de sustitución de importaciones en la economía. El primer país, ya que se considera solo un sector primario, ha notado que el producto manufacturado y los servicios ofrecidos del segundo país son muy consumidos dentro de las fronteras, por lo que decide que intentará producir algunos bienes manufacturados para que el consumo local se realice con los productos hechos dentro de las fronteras y no con aquellos traídos del segundo país. Así que los empleos generados en las fábricas de producción manufacturados estarían localizados en su país de dichos bienes. Quizá tendría un costo menor al ahorrar las tarifas de importación. A partir de 1947, nuestro país comenzó a poner impuestos y aranceles para los productos importados. Un arancel es un pago de derechos aplicados para las importaciones de mercancías y suponen una ventaja para los productores nacionales, ya que los bienes extranjeros se encarecen. Además, para algunos gobiernos puede ser más fuerte el ingreso de importaciones. Con ese tipo de impuestos se lograba el precio fuera más alto. Esto en que el futuro los productos nacionales se consumieran más. Los clásicos y neoclásicos escribieron sobre los beneficios y los establecen impuestos al comercial internacional para poder comprar los bienes más baratos, ya sea del propio país o si era necesario importarlos. Esto se conoce como una situación de libre comercio. Por ello, la protección puede resultar beneficiosa hasta cierto punto. Existe un amplio debate en torno a qué tanto se debe incentivar la mejora de la industria mexicana, que al no tener una competencia real no sentía una necesidad de mejorar con regularidad sus productos. Durante el periodo de la política sustitución de importaciones, apuntaba un modelo de crecimiento económico que se orientaba hacia el mercado interno, con una política de protección de las empresas nacionales mediante créditos y excepciones fiscales. También se favorecía la agricultura moderna, que dejaba a un lado la política del reparto agrario por pequeñas propiedades agrarias. Por último, se fomentó la comunicación gracias a la construcción de carreteras y aeropuertos, de manera que se promovió el turismo como una de las actividades económicas. Desarrollo y estabilidad. Cuando un país exporta e importa la misma cantidad de bienes y servicios, se dice que tiene una balanza comercial equilibrada. Los países que se encuentran en situaciones de superávit cuando exportan más de lo que importan y déficit cuando importan más de lo que exportan. Si bien algunos rasgos de las situaciones más importantes continuarían exigiendo las características más importantes de este producto, se relaciona con la palabra estabilidad. Era buscada en dos sentidos principales: el control de inflación, indicador macroeconómico, y la búsqueda del equilibrio en la balanza comercial. Puede entenderse al desarrollo estabilizador como una consolidación de procesos que ya había indicado el gobierno, que participaba de manera activa en la economía. Este periodo indicado en 1954, conocido también como Milagro Mexicano, la diferencia fue que al centrar la atención en la estabilidad y en el control de precios, el crecimiento económico pasó de ser del 3.6% anual hasta 1970, con una gran estabilidad de precios internos. El crecimiento económico, la estabilidad de precios
y el del tipo de cambio fueron constantes en este periodo. Este proyecto económico favoreció sobre todo a las clases medias, que con su salario podían adquirir objetos de lujo como automóviles, una casa propia, electrodomésticos, etc. En análisis, se podría decir que el desarrollo estabilizador fue un periodo de alto crecimiento y consistencia por parte del análisis social e incluso político. Nos muestra que el cierre de este periodo fue terrible. Por eso se proponen análisis socioeconómicos que generen una visión general. Modelo de desarrollo compartido. En 1970, Luis Echeverría llegó a la presidencia y se inició un periodo de cambios conocidos como el desarrollo compartido. Dicho periodo duró 12 años. El resto del mundo, las ideas del keynesianismo comenzaban a ser discutidas, aunque aún existía el consenso acerca de los planteamientos y funcionamiento. El periodo amplio crecimiento a nivel mundial había terminado y se buscaba una nueva forma para incentivar la economía y recuperar esa edad de oro capitalista. Los gobiernos de Augusto Pinochet en Chile y Jorge Videla en Argentina son solo dos ejemplos de ellos. En México se aportó por una participación de todos los sectores de población, estudiantes, campesinos, obreros, empresarios, para recuperar el dinamismo de la economía y que todo esto fuera partícipes de los beneficios. El Estado decidió usar más recursos para mejorar la calidad de vida de sectores específicos, a la par de realizar inversiones productivas. Aumentar el gasto del gobierno traería una mejora en la calidad de vida de las personas, pero se necesitaba mucho para esta cuestión. El mandato de Echeverría se inauguró con una noticia del descubrimiento de uno de los yacimientos más importantes, que es el petróleo. Para la historia de México, Cantarell. Se le nombró así por el apellido del pescador que descubrió el petróleo. Por ello, los principales objetivos del nuevo gobierno eran aumentar la creación de empleos y mejorar la manera en que los beneficios del crecimiento económico eran repartidos.